Hay una verdad que casi nadie quiere escuchar. Nadie va a venir a salvarte. Y el día que lo aceptes, en lugar de destruirte, te va a liberar. Porque mientras sigas esperando una mano, un abrazo, un empujón de alguien más, tu vida seguirá detenida. Hoy te voy a contar los 10 principios que aprendí cuando entendí que estaba completamente solo, y que esa soledad fue lo mejor que me pasó. Antes de arrancar, si sientes que este video es para ti, suscríbete ahora mismo. Este canal es para los que están construyendo carácter en silencio, sin reflectores, sin aplausos. Dale al botón y sigamos. Muchos creen que para avanzar siempre necesitan que alguien los levante, un hombro donde apoyarse o un grupo que los impulse. Piensan que sin ese respaldo externo jamás lograrán dar un paso seguro, y esa creencia, en lugar de ayudarlos, se convierte en su propia cadena, porque cuando tu fuerza depende de otros, tu camino jamás será sólido. Con el tiempo comprendí que los saltos más grandes de mi vida ocurrieron precisamente cuando decidí caminar en solitario, no por vanidad, sino porque entendí que mi progreso ya no podía estar en manos de nadie más, y fue justo ahí donde encontré algo enorme, mi fuerza real. La soledad enseña foco, disciplina y templanza. No hace falta compañía para avanzar, hace falta decisión. Y cuando actúas desde esa convicción interior, el mundo deja de ser una barrera y se transforma en el escenario donde te reconstruyes. Lo primero que tuve que digerir para transformar mi existencia fue algo difícil de tragar. Nadie va a venir a rescatarme, nadie. Por mucho cariño que te tengan, por muchas promesas de respaldo, por muy cercanas que parezcan las personas, existen batallas que solo tú puedes librar. Hay noches oscuras donde ni el mejor consejo ni el abrazo más honesto alcanzan, porque hay dolores que se atraviesan en soledad, decisiones que nadie más puede tomar por ti, pasos que ningún otro dará en tu lugar. Y cuanto antes lo asimiles, más rápido dejas de esperar y empiezas a ponerte de pie. Durante años creí que tarde o temprano alguien valoraría mi esfuerzo, que alguien comprendería mi batalla, que alguien me recogería cada vez que caía. No era malicia de mi parte, era puro cansancio, era esa hambre de sentirme sostenido. Pero esa fantasía me mantenía atado, porque en el fondo seguía pensando que mi avance dependía de terceros. Hasta que, en medio de un golpe durísimo, todo se volvió claro, estaba solo. Nadie más decidiría por mí. Nadie más daría el paso siguiente, o lo hacía yo, o me quedaba ahogado. Ese fue mi despertar verdadero, y no llegó con discursos bonitos, llegó envuelto en dolor, en silencio, y en una determinación que jamás había conocido. Empecé a cumplir con mis compromisos aunque nadie estuviera mirando, a sostenerme por dentro aunque afuera todo se desmoronara, porque entendí que el carácter no se moldea en compañía, se forja en soledad. Y esa misma soledad que al principio me aterraba terminó convirtiéndose en mi mejor maestra. Me obligó a verme de frente, a preguntarme qué quería realmente, qué estaba dispuesto a sacrificar, qué ya no podía seguir posponiendo. Aprendí a confiar en mi propio juicio, en mi instinto, en mi capacidad de levantarme sin testigos. Porque cuando no tienes quien te sostenga, aprendes a pisar firme, no porque seas invencible, sino porque no queda otra alternativa. Y esa urgencia despierta un poder que ni sabías que llevabas dentro. Desde ese momento dejé de esperar, dejé de buscar aprobación, dejé de anhelar ser rescatado, me hice cargo de mí mismo, y en ese acto encontré una libertad jamás experimentada. Porque cuando lo que construyes ya no depende de nadie más, lo que consigues es genuinamente tuyo. Descubrí que no existe nada más poderoso que un hombre que no necesita compañía para moverse, ni público para comprometerse, ni consuelo para mantenerse en pie. Solo necesita una visión nítida y la voluntad de continuar aunque esté solo, sobre todo cuando está solo, porque justo ahí nace el poder verdadero. El segundo principio que grabé en mi mente fue dejar de reclamar apoyo emocional a gritos, porque mientras más dependa tu progreso de los ánimos ajenos, más frágil será tu recorrido. Es natural querer que te escuchen, que te alienten, que te comprendan, pero cuando esa necesidad se transforma en condición, regalas tu poder. Nadie está obligado a motivarte, nadie existe para sostenerte. Cada quien carga sus propias batallas, sus propios límites, su propio desorden interno. Y si cada tropiezo esperas que otro te levante, te quedarás tirado mientras las oportunidades siguen su curso sin ti. Yo lo experimenté, contaba mis sueños esperando entusiasmo, compartía mis derrotas esperando consuelo, exponía mis heridas esperando comprensión. Y cuando no recibía lo que anhelaba, me frustraba, me sentía abandonado. Pero no era abandono, era simplemente la realidad. La vida no gira alrededor de mis emociones, nadie tiene el deber de estar presente en cada una de mis caídas. Comprenderlo no me endureció, me fortaleció. El día que solté la expectativa de ser comprendido, sentí un peso menos. Mis pasos dejaron de girar en torno a reacciones ajenas. Aprendí a levantarme por convicción propia, no por aplausos. Descubrí que el respaldo más grande nace por dentro, del respeto que te ganas cuando cumples, de la fuerza que acumulas avanzando en silencio, del compromiso que sostienes aunque nadie lo presencie. Porque cuando logras mantenerte firme en tus días más grises,
cuando trabajas sin espectadores, cuando construyes sin aplausos, tu relación contigo mismo cambia, te respetas más, y ese respeto nadie más puede dártelo. Se templa en la soledad, en el agotamiento, en la constancia invisible. Dejar de mendigar apoyo no significa cerrarte al amor ni a los vínculos profundos. Significa que ya no partes desde la carencia, que ya no caminas esperando salvación. Caminas porque sabes quién eres, porque ya no buscas que alguien te complete. Estás completándote tú mismo, y esa diferencia lo transforma todo. Un hombre que se hace cargo de sus emociones deja de exigir y empieza a ofrecer. Ya no necesita, elige. Ya no pide, crea. Ya no suplica, se sostiene. Y cuando alcanzas ese punto, tu energía cambia. Los demás te perciben distinto porque ya no dependes de la validación para moverte. Puedes estar rodeado de gente o completamente solo, y tu rumbo sigue igual de claro. Ya no te guía el miedo al abandono, te guía tu propósito. Ya no actúas para ser visto, actúas porque sabes hacia dónde vas. Si alguien decide acompañarte, bienvenido. Si no, avanzas de todos modos con la frente en alto, los pies firmes, la voluntad intacta. Esa es la diferencia entre quien lo intenta y quien lo logra. El que logra no espera palmadas en la espalda, no busca aprobación. Simplemente respira profundo, aprieta los dientes y continúa, porque sabe que lo que construye no necesita público, solo disciplina, foco y la decisión de seguir incluso en soledad, especialmente en soledad, porque ahí, cuando nadie te observa, nace la versión de ti capaz de cambiarlo todo. El tercer principio que asumí a fuego fue abandonar la queja. Quejarse parece algo inofensivo, hasta normal, pero en realidad es uno de los hábitos más corrosivos que existen. Cada vez que te quejas, le confirmas a tu mente que careces de poder, que lo externo pesa más que tu voluntad, que tus problemas son más grandes que tus decisiones. Y al repetir ese discurso constantemente, se instala, se vuelve una voz interna que erosiona tu espíritu y apaga tus ganas de avanzar. La queja es el idioma de quienes ya renunciaron a construir. Pasé años atrapado en esa trampa. Me quejaba de las injusticias, de la falta de oportunidades, de lo que otros hacían o dejaban de hacer, incluso de mí mismo. Sentía que tenía derecho, y quizás en parte lo tenía, pero ninguna queja jamás resolvió nada, nunca me dio más fuerza, nunca me acercó a mis metas. Al contrario, me hundía, me convertía en víctima, me dejaba esperando soluciones que nunca aparecían, y lo peor es que poco a poco me empujaba hacia el cinismo, hacia pensar que nada cambiaba, que nada valía el esfuerzo, que era mejor rendirse, y ahí uno empieza a morir en vida. Hasta que un día, frente al espejo, me hice la pregunta más difícil de todas: ¿cuánto de lo que me duele lo sostengo yo mismo por no hacer lo que sé que debo hacer? ¿Cuánto he alimentado con mi pasividad, con mis excusas, con mis quejas? La respuesta dolió, pero me liberó, porque ese día dejé de disfrazarme de víctima y recuperé el control. Decidí convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta, en alguien que enfrenta lo que está mal, no con reclamos, sino con trabajo, no con palabras, sino con resultados. Cambié el por qué a mí por una sola pregunta: ¿qué puedo hacer yo con esto? No lo que deberían hacer los demás, no lo que debería cambiar el mundo, sino yo. Repetir esa pregunta cada día me transformó. Lo que antes veía como muros empezó a convertirse en caminos. Donde antes había rabia, empecé a encontrar impulso. Donde antes pensaba en rendirme, empecé a tomar decisiones. Pasé de espectador a protagonista, y en esa acción silenciosa recuperé el respeto por mí mismo. Porque cuando uno se queja pierde dignidad, pero cuando actúa, aunque sea con miedo o dudas, se eleva. La vida sigue siendo difícil, las injusticias siguen existiendo, pero yo ya no soy el mismo. Ya no estoy de rodillas frente al problema, ahora estoy de pie, en movimiento, y eso lo cambia todo, porque el mundo no le regala nada a quien se queja, pero siempre abre puertas a quien insiste, a quien se levanta, a quien toma lo poco que tiene y lo convierte en avance. Hoy, si algo me duele, no me quejo, me muevo. Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Si algo me indigna, no grito, actúo. Y si estoy solo, sin aplausos, sin compañía, sigo igual, porque entendí que quien se acostumbra a quejarse necesita cómplices que justifiquen su parálisis, pero quien lucha en silencio no busca excusas, busca dirección, y tiene la determinación de no volver a decir no puedo, porque sí puedes. Solo necesitas empezar, silenciar la queja, apretar los dientes y avanzar, aunque sea en soledad, especialmente en soledad. El cuarto principio que transformó mi vida fue aprender a construir mi propia disciplina cuando no había nadie presionándome. Porque seamos sinceros, es fácil cumplir cuando alguien te vigila, cuando sabes que te observan, cuando existen plazos, reglas y consecuencias visibles. Pero cuando estás solo, cuando nadie te presiona ni te corrige, cuando fallar no tiene castigo aparente, ahí es donde se revela realmente de qué estás hecho. El crecimiento genuino no sucede en público, sucede en la intimidad, en esos momentos donde solo tú sabes si cumpliste o no.
Me di cuenta de que mientras tuve jefes, profesores o límites externos, era sencillo mantenerme en orden. Pero apenas esas estructuras desaparecían, mi disciplina se venía abajo. Me hacía promesas que no cumplía, trazaba planes que nunca ejecutaba, me fallaba a mí mismo, y aunque nadie más lo notaba, yo sí lo sabía. Cada incumplimiento secreto debilitaba algo dentro de mí, porque puedes engañar a todos menos a ti mismo, y vivir sabiendo que no haces lo que debes es una condena silenciosa. Ese día comprendí que debía volverme mi propia autoridad, mi propio líder. Nadie iba a despertarme temprano. Nadie iba a recordarme que dejara de perder el tiempo. Nadie iba a exigirme disciplina. Eso tenía que nacer de mí. Y cuando esa conciencia se instala, todo cambia. Dejas de actuar para cumplirle a otros y empiezas a actuar para no traicionarte. Tu palabra se convierte en un pacto. Si dices que harás algo, lo cumples, no porque alguien te vigile, sino porque te lo prometiste a ti mismo, y eso basta. Esa disciplina no se aprende en un libro, se construye día a día. Sí, incomoda, sí, duele a veces, pero es profundamente liberadora, porque llega un punto en que ya no necesitas que nadie te motive ni te ponga límites, ya no dependes de circunstancias externas, solo de tu decisión. Te transformas en alguien que avanza aunque no tenga ganas, que cumple aunque nadie lo aplauda, que permanece firme incluso en absoluta soledad. Quiero que lo grabes bien. Tu disciplina es tu verdadera libertad. No es una prisión, es una declaración silenciosa de que puedes sostener tu palabra en los peores días, de que no necesitas testigos para serte fiel, y ahí nace el respeto propio. Cuando te ves cumpliendo con el hombre que prometiste ser, eso no tiene precio. Antes de seguir, si este video te está pegando duro, es el momento de suscribirte. Este canal es exactamente para esto, para los que están formando carácter en la oscuridad, sin necesitar reflectores para existir. Dale al botón y quédate, que lo mejor viene ahora. El quinto principio que cambió mi vida fue aprender a validarme a mí mismo. Uno de los errores más costosos que podemos cometer es depender de la aprobación ajena para avanzar. Creer que necesitamos un bien hecho, un te admiro, un aplauso para seguir caminando. Mientras nuestra fuerza dependa de lo que otros opinen, seremos siempre frágiles, porque la validación externa es inestable, se desvanece y casi siempre está teñida por los miedos y limitaciones de quien la otorga. Yo mismo lo padecí. Pasé años esperando esa palabra de aliento, ese reconocimiento que confirmara que iba por buen camino. Cuando llegaba, me sentía invencible. Cuando no, me desinflaba, empezaba a dudar de decisiones que en realidad nacían de una convicción real. Un día entendí que el problema no era que otros no vieran mi valor, el problema era que yo mismo no lo estaba validando, porque no me bastaba con saber que actuaba correctamente, necesitaba que alguien más lo confirmara. Fue en una noche de frustración cuando me hice una pregunta dura: ¿de verdad necesito que alguien apruebe la vida que estoy construyendo? ¿Quiero ser un hombre que avanza por convicción o uno que depende de aplausos para moverse? Ese fue el punto de quiebre. Desde entonces cultivé un hábito distinto: mirarme con honestidad cada día y preguntarme si había sido coherente, si había dado lo mejor de mí, si actué con propósito. Y si la respuesta era sí, bastaba. No necesitaba testigos, yo lo sabía. Ese giro interior me dio una fuerza que jamás había tenido, porque cuando tu estándar interno pesa más que las opiniones ajenas, ya no te detienes, ya no te contaminas ni te quiebras por encajar. Te vuelves sólido, determinado, blindado desde adentro. No fue algo inmediato, fue un entrenamiento diario. Reconocer mis avances aunque nadie aplaudiera, sostener mi visión aunque nadie la entendiera, caminar erguido aunque el mundo pareciera ignorarme. Cuando aprendes a validarte desde dentro, cada paso se transforma en un acto de respeto hacia ti mismo. Ya no buscas ser visto, buscas estar en paz contigo, y esa paz no se negocia. Hoy me celebro en silencio cuando cumplo, me corrijo con firmeza cuando fallo, me hablo con respeto y me guío con claridad. No necesito escenario ni audiencia, solo esa conversación constante conmigo mismo, porque el respeto verdadero no se pide, se construye. Y si quieres que los demás te respeten, primero deja de mendigar su aprobación. El sexto principio que transformó mi vida fue aprender a recuperarme rápidamente cada vez que fallo, no con discursos motivacionales ni frases bonitas que solo calman la culpa, sino con acción inmediata, con pasos concretos que me devuelvan al camino. Entendí algo simple: por más disciplinado o claro que seas, vas a tropezar. Habrá días en que rompas tu palabra, tu rutina se quiebre, el impulso te gane. Y es justo ahí donde se mide tu compromiso real, porque cualquiera avanza cuando todo fluye, pero el carácter se revela en lo que haces después del error. Durante mucho tiempo me castigaba cada vez que fallaba. Un día perdido se transformaba en una semana de reproches. Una mala decisión abría un monólogo interno de «otra vez lo arruinaste, nunca vas a cambiar». Ese diálogo de culpa disfrazado de exigencia era más dañino que el error mismo, porque en lugar de corregirme me hundía. Hasta que comprendí algo claro:
Cada minuto lamentándome es un minuto menos disponible para corregir. El guerrero real no es el que jamás cae, es el que se levanta sin dramatismo, corrige rápido y continúa. Desde entonces cambié mi enfoque. Ya no me pregunto por qué fallé otra vez, ahora me pregunto qué hago para regresar al camino. Ya no me etiqueto como débil, me digo la verdad, me descuidé, pero aquí estoy de nuevo, listo para levantarme. Aprendí a perdonarme sin soltarme, a reconocer mis caídas sin justificarlas, a tratarme con compasión, sí, pero también con la exigencia de quien sabe que no puede quedarse tirado. Convertí este principio en una regla personal. Levántate rápido, haz algo inmediato que te reconecte con tu disciplina, sin pensarlo demasiado, sin debatirlo. Actúa, porque cuanto más rápido reacciones, menos espacio le das a la culpa y más fortaleces el hábito de moverte hacia adelante. No te digo que ignores tus emociones, te digo que no las conviertas en excusa, porque si el dolor se transforma en pretexto, te quedarás estancado. Hoy no necesito días para retomar el rumbo. A veces basta un minuto de claridad, un gesto, una decisión. La diferencia entre el hombre común y el extraordinario no está en cuántas veces caen, sino en la velocidad con la que se levantan. Boresa, décimo principio que transformó mi manera de vivir fue aprender a moverme incluso sin ganas, a trabajar sin depender de la inspiración. Entendí que si mi disciplina dependía de mis emociones, entonces mis emociones siempre tomarían las decisiones por mí, y los estados de ánimo son inestables. Un día te sientes con energía, al siguiente estás agotado y sin rumbo. Si no aprendes a actuar sin sentirte inspirado, pasarás la vida atrapado en esa montaña rusa emocional sin control real. Durante mucho tiempo me escondí detrás de excusas sutiles. Hoy no estoy listo, mejor mañana, necesito estar de mejor ánimo para hacerlo bien, no quiero forzarme porque no saldrá perfecto. Detrás de esas frases había miedo al esfuerzo sostenido, miedo a la incomodidad, miedo a confrontarme en los días grises donde todo dentro pedía rendirse. Hasta que descubrí una verdad dura pero liberadora. Si solo actúas cuando te sientes bien, nunca lograrás nada que realmente valga la pena. Ese día hice un pacto conmigo mismo. Cumpliré aunque no tenga ganas, avanzaré aunque esté cansado, trabajaré aunque mi mente grite que lo postergue. No porque sea invencible, sino porque mis metas pesan más que mis emociones y mis sueños merecen más que mis excusas. Desde entonces empecé a decidir según lo que debía hacerse, no según lo que tenía ganas de hacer. Al principio se sintió vacío, mecánico, sin emoción, pero con el tiempo esa repetición se transformó en confianza, porque cada acción sin ganas me demostraba que ya no era esclavo de mis impulsos. Descubrí que podía moverme con dolor, con cansancio, con miedo, y esa experiencia me dio libertad, la de no depender de la motivación, la de saber que podía sostenerme solo con mi palabra. Hoy ya no me pregunto si tengo ánimo, me pregunto si tengo compromiso, porque la motivación va y viene, pero la disciplina permanece. Cuando aprendes a moverte sin depender de sentirte bien, cruzas un límite que muy pocos cruzan, el de quienes hacen historia. Ya no busco inspiración para empezar, encuentro inspiración en no haberme detenido, porque lo que define a un hombre no es cómo se siente, sino qué hace con lo que siente. El octavo principio que cambió mi vida fue aprender a quedarme en la incomodidad sin buscar salidas rápidas, porque ahí, en ese terreno áspero que todos evitan, ocurre el crecimiento verdadero. Sin embargo, la mayoría huye, se refugia en distracciones, en excusas, en placeres inmediatos que anestesian por un rato pero no resuelven nada. Vivimos en una cultura que idolatra el confort, que glorifica la gratificación instantánea, que nos enseña a escapar de cualquier malestar. Y la verdad es que nada valioso se construye desde la comodidad. Todo lo que realmente importa, el carácter, la fortaleza, la claridad de rumbo, nace en ese territorio incómodo que la mayoría esquiva. Un ópera Tarento esto. Evitaba conversaciones difíciles por no incomodarme, postergaba tareas pesadas porque me aburrían, abandonaba rutinas cuando la repetición me cansaba, saltaba de una cosa a otra buscando esa chispa que me devolviera energía. Pero esa búsqueda era una trampa, me mantenía superficial, frágil ante cualquier viento. Hasta que un día me cansé de ser tan vulnerable, me harté de sentir que cualquier dificultad podía quebrarme y decidí quedarme en el esfuerzo, en el dolor, en la rutina monótona, en la verdad incómoda, sin huir ni distraerme. Ahí descubrí algo poderoso. La incomodidad no era mi enemiga, era mi maestra. Me mostraba lo que me faltaba, me confrontaba con lo que había estado evitando, me obligaba a mirar mis propios límites. Y si me quedaba lo suficiente, si respiraba y resistía, algo dentro de mí empezaba a cambiar. Porque quien aprende a permanecer en la incomodidad sin escapar desarrolla una fortaleza que ningún obstáculo externo puede romper. Ya no necesita que la vida sea fácil, porque él mismo se volvió difícil de vencer. Y Orleson Troyan en Pes por Isuana de Antuarin. Apliqué esta lección en todo. Cuando no quería entrenar, entrenaba igual. Cuando la ansiedad me invadía, no corría a taparla con redes sociales ni comida, me quedaba ahí sintiéndola hasta que pasaba.
Cuando algo dolía, no lo ocultaba bajo frases motivacionales, lo atravesaba. Y cada vez que salía del otro lado, me sentía más dueño de mí mismo. Mi umbral de dolor cambió. Lo que antes me desbordaba, ahora apenas me mueve. Lo que antes me paralizaba, ahora me impulsa. Hoy tengo una convicción clara. Si duele es porque importa, si incomoda es porque estoy en la frontera de mi siguiente nivel. Y si elijo no huir, esa frontera se rompe. La incomodidad no es un castigo, es la puerta hacia tu versión más fuerte. Una puerta que la mayoría evita, por eso tampoco logran cruzarla. Pero si decides quedarte ahí, aguantando, avanzando, te encontrarás con un tú que ni siquiera imaginabas. Ese hombre ya no huye, ya no se esconde, ya no se rinde, solo avanza, aunque duela, especialmente cuando duele. El noveno principio que me cambió por completo fue aceptar que no necesito que nadie me comprenda, que aprueben mis decisiones, que entiendan por qué elijo lo difícil, por qué pongo límites, por qué me exijo tanto o por qué a veces me aparto. En este camino, el de construirte de verdad, serás criticado, juzgado, malinterpretado, señalado, y si no aprendes a convivir con eso, terminarás bajando tus estándares para encajar en una mediocridad que nunca fue tuya. Pero si decides avanzar aún sin que nadie lo comprenda, te liberas porque dejas de caminar para agradar y empiezas a caminar para ser auténtico. Durante años intenté justificarme, explicar mi disciplina, convencer a otros de que mi esfuerzo valía la pena. Y claro, lo que recibía casi siempre no era apoyo, era burla, desconfianza, críticas. Me decían que exageraba, que me perdía lo bueno de la vida, que estaba aislado. Eso dolía, pero un día entendí que lo que realmente hería no era la falta de comprensión ajena, era mi propia necesidad de ser aprobado. Ese fue el punto de quiebre. Dejé de pedir permiso, de dar explicaciones innecesarias, aprendí a decir no sin justificarme, a sostener mi disciplina en silencio, a guardar mis planes sin exponerlos, porque mi paz ya no depende de que alguien entienda mis pasos, depende de que yo sepa que son correctos. Con el tiempo hablé menos y mostré menos. No necesitaba convencer a nadie de que iba en serio. El que quisiera acompañarme, bienvenido. El que no, que se quedara mirando, porque mi camino ya no está a votación. Entendí que quien gasta su energía justificándose termina viviendo una vida diseñada por otros. Yo no vine a encajar, vine a cumplir una misión, aunque esa misión me deje solo. Y en esa soledad me he fortalecido, he afilado mi carácter, he confirmado que no necesito aprobación, solo claridad, disciplina y coraje. Hoy vivo con una regla simple: si mi conciencia lo aprueba, no necesito que nadie más lo haga. Camino en silencio, firme, con propósito, porque cuando dejas de necesitar ser entendido, algo dentro de ti se libera. Encuentras una fuerza que solo se conquista caminando en soledad, sosteniendo el rumbo aun cuando todos piensen que estás equivocado. Y justo ahí, cuando nadie te entiende, es cuando por fin te entiendes tú. El 10º principio, y quizás el más poderoso de todos, fue entender que lo que necesito ya está dentro de mí. No afuera, no en las condiciones que me rodean, no en la ayuda de alguien más, sino en mi decisión de sostenerme cuando ya no queda nada, en esa voluntad de continuar en medio del cansancio, el miedo o la duda. Esa certeza no se encuentra rodeado de aplausos, se encuentra en soledad, frente a ti mismo, cuando no hay quien te levante ni quien te motive, y aún así eliges no traicionarte. Mi vida cambió cuando dejé de esperar que algo externo se alineara para poder avanzar, cuando dejé de esperar la oportunidad perfecta, una señal, un entorno favorable. Ese día entendí que si quiero algo debo construirlo, si me duele debo transformarlo, si me falta debo buscarlo, y si caigo debo levantarme, porque nadie vendrá a hacerlo por mí. Aunque esta verdad puede doler, es también la más liberadora. Cuando la hice parte de mí, algo se encendió. Empecé a moverme con urgencia, a eliminar lo innecesario, a dejar de malgastar energía en lo que no sumaba. Trabajaba en silencio con la intensidad de quien sabe que todo depende de él. Hay noches donde todo parece imposible. Días donde el cansancio pesa más que la motivación. Momentos donde miras alrededor y no hay nadie. Pero ahí está la clave. Si decides avanzar en esos momentos, si confías en ti aún roto, si actúas aunque tiemble todo por dentro, descubres que puedes con más de lo que creías, que no necesitas perfección sino determinación, que no requieres aplausos sino integridad y un fuego interno que no se apaga. Ese es el punto de no retorno, cuando entiendes que eres tu propio soporte, tu propia guía, tu propia respuesta. La soledad deja de ser enemiga y se vuelve maestra, porque si puedes contigo, puedes con todo. El mundo puede tambalear, las personas irse, las circunstancias derrumbarse, pero tú sigues en pie. Ya no dependes, decides, ya no sueñas, ejecutas, ya no huyes, enfrentas. Ese es el hombre que transforma su destino, el que luchó solo, el que no esperó, el que eligió seguir aún sin testigos. Y cuando llegas ahí ya no hay marcha atrás, porque comprendes algo que lo cambia todo. Lo que tanto buscabas nunca estuvo afuera, siempre estuvo en ti.
Solo tenías que creerlo, decidirlo y caminar sin detenerte hasta el final. Al final, salir adelante solo no es un castigo, es un privilegio. Es la oportunidad de descubrir quién eres realmente cuando no hay nadie alrededor, cuando no tienes más respaldo que tu propia palabra. Y ahí, justo ahí, se forja la fuerza que nadie puede quitarte. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y acompáñanos cada semana. Este es un espacio para quienes eligen crecer, aunque el camino sea duro, aunque sea en silencio. Escríbelo en los comentarios, yo puedo sostenerme solo, porque esa declaración corta y firme es el inicio de todo.